se oye, ¿no? Sí, ¿se escucha? Sí. Ok. ¿Qué tal? Soy Ana Carolina Mayer, soy periodista de The Objective, somos un medio digital que sobre todo busca llegarle a la generación Z, ustedes, los nacidos después de 1994, pero también a ustedes. El tema de hoy, bueno, como ya dijeron, es The Objective y quiero que piensen dónde estaban, con quién estaban, en qué lugar estaban un día como hoy hace un año, en 2017. Vale. A mí hace un año, casi exactamente un año, me dispararon. Yo estaba en Venezuela cubriendo las protestas opositoras. Diversos piquetes de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional fueron desplegados por toda la ciudad de Caracas. Las formas de protestar varían, pero todas las voces gritan lo mismo. La unidad dijo que en los últimos 2 días ha habido 585 arrestos, 223 heridos y 2 muertos. En un país donde hay 28.000 asesinatos al año, es decir, es una de las tasas de homicidios más altas del mundo, informar te puede costar la vida. Ese día yo estaba, el día del tiroteo, que fue uno de los por lo menos 5 que pude vivir durante 2 años, pero fue como el más fuerte, el que me trajo a España. Estaba con mi fotógrafa, Shakira, del medio digital para el que trabajaba ella, que se llama El Estímulo, y fuimos a cubrir una de estas manifestaciones. Fueron más de 130 días continuos de trabajo, más de 150 muertos. Nos metimos por un callejón, no sabíamos que no tenía salida, y en ese momento nos dimos cuenta que habían unos colectivos chavistas, que son los grupos armados por el gobierno de Nicolás Maduro, para defender la llamada Revolución Bolivariana. En esto yo me doy cuenta que una mujer sale, nos increpa porque éramos prensa, y yo logro con mi motorista esquivar a esta mujer, pero Shakira, que es un poco más relajada en la vida, se queda un poco atrás y logran retenerla a ella con su motorista. En esto salen otros hombres de un edificio que ellos tenían ocupado y la comienzan a amenazar y tal. Yo me doy cuenta que ella queda atrás y me regreso para intentar negociar con estos hombres su liberación, pero ellos, en vez de ni siquiera, o sea, no intercambiamos ni siquiera palabras, sino que inmediatamente nos empezaron a disparar, a mí y al motorista. Yo tenía un chaleco antibalas, menos mal, pero fue súper horrible porque a él se le quedó trancada la moto. Teníamos, gracias a Dios, una camioneta de este lado, entonces yo me ponía como detrás de la camioneta, y este es un señor que vive en una favela bastante humilde en Caracas, y yo de verdad creía que eran triqui-traquis o fuegos artificiales, y él me decía, no, señorita, esto es plomo, y yo le decía, sácame de aquí ya, sácame, pero el miedo que tenía de lo que le pasase a Shakira era horroroso. A veces el contexto te lleva a que el periodismo sea algo más que periodismo, sea activismo. Y hoy, como me invitaron a hablar sobre la intención, les voy a hablar en 3 ámbitos en mi vida donde más intención yo he puesto. Son el periodismo, el teatro y el flamenco. ¿Por qué? Porque yo creo que estos 3 ámbitos me han llevado a una misma conclusión, y es que en la intención está la verdad de lo que hacemos. Esta foto ganó el World Press Photo del año pasado, y muchas veces yo regreso a ella. ¿Por qué? Porque no fue el día que me fue peor en una cobertura, pero sí es uno de los días que más recuerdo. Yo no estaba al lado de Ronaldo Schmidt cuando toma esta imagen, pero sí estaba en el ambulatorio donde llega este chico totalmente quemado y gritando. José Víctor Salazar, de 28 años, se salva y está hoy en día bien. Tengo un amigo escritor venezolano que dice que las personas nacidas en Venezuela desde los últimos años del siglo XX hasta hoy solo han tenido la experiencia del abismo. Esto leído así suena, bueno, como una frase ya, pero si uno se da cuenta de su propia vida, o los venezolanos lo pensamos un poco más, esto es una realidad con la que caminamos en la calle diariamente, y cómo se vive con el abismo dentro. Es un miedo que está ahí permanentemente. ¿Cómo me enfrenté yo al miedo durante las manifestaciones? Porque yo no soy tan valiente como él. O sea, yo lo hice, no sé cómo, pero este hombre, que fue el que logra aquella fotografía, que es Ronaldo, era súper valiente. Pues soy amante de Lorca, y hay una frase de él que dice que seamos prudentes ante lo desconocido. Yo creo que siempre me aproximé así un poco a esa película que era nueva para mí, que fueron estos momentos tan violentos del año pasado. El mismo día del tiroteo a mí me llaman de
The Objective, el medio digital para el que trabajo hoy en día aquí en España. Y gracias a Dios, una intención que yo tenía en 2016, cuando estaba muy comprometida con el periodismo en Venezuela, me hicieron una entrevista en El País y el título es Jóvenes a Contracorriente en Venezuela. Yo ahí afirmaba que, a pesar, a mi tío también, bueno, tuvimos un episodio horroroso en 2015 que fue que lo mataron, entraron a su casa y lo mataron. Yo dije en esta entrevista que a pesar de que yo pensaba que un episodio así me podía sacar de Venezuela, yo estaba tan entregada a estar cubriendo lo que estaba pasando que eso no me sacó, pero dije, si me ofrecen un trabajo en algún lugar del mundo, quizás me voy. Y bueno, la intención hoy funcionó en aquel momento. Les muestro este teatro y me dirán, ¿y de qué va a hablar esta niña? Bueno, es que yo pienso que también en el teatro la intención es básica. Siempre quise ser actriz, desde chiquita, y esto es lo más lejos que llegué. O sea, drama queen siempre. Terminé haciendo esto y este es José el que me salvó de aquel tiroteo. Me fui a Nueva York en 2010 a estudiar teatro en Stella Adler. En Stella Adler trabajan con un método muy famoso que se llama el método de Stanislavski. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero para los que no, se basa en 3 aspectos. La primacía del cuerpo, que es todo, o sea, el cuerpo es importantísimo para representar lo que el personaje quiere expresar. La memoria emotiva, que es que si tú no has vivido como actor lo que vive tu personaje, tienes que buscar en tu memoria emotiva lo que ese personaje vive, o si no, tienes que recrearlo. Hay gente que llega a un extremo que es un poco peligroso, pero el aspecto del que me importa hablar hoy es el de la intención del personaje sobre las palabras. Le llaman el subtexto, es decir, que la intención es más importante incluso que lo que dice el personaje. Y esa idea me encanta, porque pensar que incluso en la actuación, o que la actuación puede estar cargada de verdad, me parece, pues, es alucinante. Ya. Otra cosa es que la intención, una manera de explicarla en el teatro, y basada en el método, es que si un personaje tiene que leer la prensa en una escena, el personaje no puede hacer como si leyese. O si tiene que caminar de aquí para allá, no puede hacer como si camina, tiene que caminar, tiene que leer, porque ahí es donde va a estar la verdad. Por eso insisto en que en la intención está la verdad de lo que hacemos. También creo que a veces equivocarnos es una forma de verdad, y eso pues, es muy del teatro. Yo detesto los como si fuese un señor que trabaja en una oficina y eres actor, eso no puede ser un como si, tienes que ser ese señor. De modo que me remito a un poema de Rafael Cadenas, poeta venezolano que ganó el premio García Lorca, que dice: es como si amáramos, es como si sintiésemos, es como si viviéramos. Esto fatiga, hasta se ansía un error. Puede que al equivocarse, los actores rocen la verdad. Esta idea a mí me encanta. Y en tercer lugar, llego a uno de mis aspectos preferidos, porque es mi pasión en la vida, que es el flamenco. Para mí, la intención del flamenco es convertir las cadenas en libertad. ¿Por qué digo esto? Las mineras. ¿Alguien sabe lo que son las mineras? André. Las mineras son uno de los cantes más antiguos del flamenco. Surgen de los mineros en las minas cuando ellos trabajaban y martillaban. De ahí también viene otro cante que se llama el martinete, que ellos con el martillo marcaban el compás y empezaban a cantar. ¿Por qué hacían esto? Porque es horrible trabajar en una mina por horas y horas y horas. Entonces, de alguna manera, ellos se liberaban, ahí liberaban sus penas, lloraban sus penas y encontraban una manera de hacer más ameno ese trabajo. Cuando regresé el año pasado, porque yo viví aquí en España en 2011, después de Nueva York. Cuando regreso, vuelvo a Amor de Dios, que es una escuela de flamenco donde yo siempre he estudiado, y tomé clases con una profesora con la que nunca había estado, que se llama Belén López. Y Belén nos dice, bueno, ahora vamos a hacer giros, piruetas, ¿no? Y nos dice, la sensación que necesito que tengan para hacer las piruetas es de absoluta libertad. De verdad, yo les juro, todo bailando muchos años, me paralicé. Era como, libertad. Primero porque vengo de toda una situación donde es algo que el cuerpo todavía no reconoce por alguna razón, pero estoy en ello. Y por otro lado, porque a mí siempre me habían enseñado que la pirueta o el giro era el mayor control posible del cuerpo, ¿no? ¿Y cómo se mueve un cuerpo en libertad?
Bueno, yo creo que así, ¿no? Esa es Belén. O sea, sus giros son increíbles. También en el flamenco, yo siento que la intención está un poco en entender esos artes que vienen de la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Para Lorca, la inspiración del flamenco venía de la tierra, es del duende. El duende es una magia que sucede muy, muy de vez en cuando y que él dice, entra por las plantas de los pies y se instaura en la sangre. No es la inspiración de la musa que está en el aire o el ángel, no, viene de otro lugar. Y es por esto que yo siempre vinculo mucho el flamenco con la artesanía. Las imperfecciones de la artesanía la hacen más humana y la convierten en un arte de este mundo, como las imperfecciones del flamenco. Cuando uno ve una bailarina de ballet, uno entiende que ella busca la perfección, el cuerpo estilizado, es el aire, tal. En el flamenco tú puedes hacer esto y eso, o sea, eso es mucho más flamenco que estar muy colocado, porque acepta esas imperfecciones, al igual que la cerámica, que por casualidad, que justamente ninguno de esos dos artes fueron, hoy en día un poco más, pero reconocidos como artes mayores. El flamenco se cantaba en las tabernas, en los bares, y la cerámica es cerámica, pero al final donde comemos es en un plato, y comemos y tomamos café en una taza de cerámica. Por eso me encanta vincular estos dos aspectos. Lorca, en una conferencia sobre Granada, habla sobre una postura, que es como la postura flamenca, y él dice que, les voy a explicar esto porque si no, no lo vamos a entender bien, pero él habla de la postura del diminutivo. Él dice que el diminutivo, que los pueblos en Andalucía, sobre todo en Granada ponen en los verbos en diminutivo, lo usan mucho. Dice que, ¿cuál es la función de esto? El diminutivo no tiene más misión que la de limitar, ceñir, traer a la habitación y poner en nuestra mano los objetos o ideas de gran perspectiva. Hay necesidad de empobrecerse un poquito, de olvidar nuestro nombre, de renunciar a eso que han llamado las gentes personalidad. Lo que más me gusta de esta conferencia es cuando él dice, amputarle lo heroico a la existencia. Y yo creo que, pensándolo hoy en día, así fue que los periodistas el año pasado nos aproximamos a lo que sucedía en Venezuela, porque no fue una intención la que nos puso a hacer el trabajo que hicimos, sino que se nos impuso. La realidad se impuso sobre lo que estaba pasando, sobre lo que podíamos hacer. Y la verdad es que creíamos que podíamos ayudar a un cambio, eso sí. O sea, la intención sí estaba allí. Pero yo me aproximé así al periodismo del año pasado porque yo soy muy cobarde. O sea, yo todos los días de mi vida, cuando yo me ponía un chaleco, yo tenía un miedo que yo me iba a morir. O sea, tenía miedo, y todavía soy una persona muy miedosa que cuando camina en la calle, a veces está asustada. O sea, es algo que... Entonces, ¿cómo me aproximo yo a ese miedo? ¿Cómo trato de enfrentarlo? Yo creo que desde ahí, amputándole lo heroico y creyendo que, bueno, es parte de lo que es ser humano. Y todavía, cuando voy igual a las clases de Belén López en Amor de Dios y voy a intentar hacer un giro, pues también llego con un poco de temor. Y mi verdad de hoy es que, aunque aún no me salen, algún día voy a hacer un giro libre. Gracias.